¿Qué tal? Bienvenidos a otro Fútbol Infinito Express, porque realmente la situación lo ameritaba. Creo que nadie tenía en los pronósticos dos semifinales de esta magnitud. Ya desglosamos lo que pasó en Anfield, pero me parece, Vizca, y viviste el partido en primera persona, creo que no sé si llega a superar a Anfield, pero estuvo ahí cerca y a día consecutivo. ¿Cómo te va, Jaime? Realmente un placer. Perdón que entre el poco descanso y las emociones la voz medio como que se me ha ido, pero la verdad es que yo no recuerdo algo semejante en el contexto de la Champions. Y bueno, veo dos situaciones, antes de meternos un poquito en el análisis, bastante similares, ¿no? Porque el Barça llega a Anfield con una ventaja de 3 goles. El Ajax enfrenta el segundo tiempo en casa con una ventaja de 3 goles, bueno, digamos 2,5, pero bueno, a ambos se les escapa, jugando con la misma fórmula, jugando con la misma herencia, la herencia de Johan Cruyff, y bueno, pasan los equipos ingleses, Jaime. Es primera vez en la eliminatoria en la que el Ajax tiene algo de perder. Y yo creo que ese factor anímico pesa. Es decir, es primera vez que yo veo al Ajax con una responsabilidad. El 2-0 de ventaja, por primera vez le da al Ajax una responsabilidad. Y esa responsabilidad no la logra manejar, acentuado porque el ingreso de Llorente, ya vamos a hablar de lo táctico, pero el ingreso de Llorente le da vida al Tottenham y los dos goles son muy seguidos. Digo golpes porque realmente fueron golpes de los cuales me parece el Ajax nunca logró recuperarse del todo. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar el partido de hoy, eh, a ver si podemos llegar a la conclusión de por qué fueron. Bueno, primero, ¿por qué fue un encuentro muy distinto al de la ida? El ingreso de Son le permitía a Pochettino tener un jugador rápido, un jugador que pudiera aprovechar esas transiciones donde el Ajax iba demasiado hacia adelante y dejaba ciertos espacios entre líneas. Primer punto. Como primer punto del Ajax, sufre la baja de David Neres en el calentamiento, Jaime. Neres titular hace que pierda un jugador que no tiene reemplazo. Y ahí me parece que Ten Hag se equivoca, porque creo que el otro día, ante otro rival, es cierto, pero juega con Huntelaar y termina marcando 2 goles el veterano. Entonces, jugando con un 9 claro, definido, de área, no lo hubiese tenido que desplazar a Tadic del centro del ataque, o sí, no sé. El tema es que eh, trata de sobreponerse a la baja del brasileño, y me parece que en el primer tiempo lo logra, pero luego el Tottenham juega mucho mejor que en la ida. Ya convierte a Onana en figura, ya pudo haber marcado algo en el primer tiempo, pero se ve golpeado duramente por ese gol que sufre el segundo. El primero es un error de marcaje infantil, no tanto como el de ayer del Barcelona en la jugada del cuarto gol, y el otro es un error de Trippier, que pierde la pelota y se desencadena uno de esos ataques furiosos del Ajax, que culmina muy bien Ziyech con un zurdazo cruzado para batir a Hugo Lloris. Sí, lo discutíamos después, pero todos veíamos que el ingreso de Llorente era inminente y que esa iba a ser un punto de cambio en el Tottenham, porque si bien lo que busca Pochettino, entiendo yo, con Lucas y con Son y sin Llorente de inicio, es velocidad a espalda de los centrales. Tratar de aprovechar esos metros que deja una defensa del Ajax que intenta presionar arriba. Y claro, ya con el gol de entrada, ese plan se va por la borda y requería el ingreso de Llorente como ancla. Creo que Llorente termina siendo el hombre fundamental no programado tanto en los cuartos como en las semis, porque su sola presencia termina dándole un aire que quizás Pochettino no pensaba que lo iba a necesitar. Claro, no, se dice que el Navarro estaba con un pie de afuera, pero empiezan a sucederse en el mes de enero las lesiones, y es allí donde Pochettino le dice, bueno, usted va a jugar, usted se va a quedar, porque dicen que lo quería el Athletic Club. Entonces, cobra una importancia muy grande.
A ver, Jaime, yo creo que el Tottenham había jugado bien el primer tiempo, pero no tenía el gol y estaba eliminado. Y no daba señales de que anímicamente terminaba bien el primer tiempo. Termina ese primer tiempo y salen los suplentes del Tottenham a calentar, todos. Pero en un momento lo llaman a Llorente y se termina yendo al banco, perdón, al vestuario. Se quedan los otros 5 de campo y me da la sensación de que, claro, es allí donde entra al vestuario, participa de la charla, participa de algo, de algún ejercicio que los jugadores hacen en ese descanso, colectivamente con el entrenador, algún repaso de ciertas cuestiones tácticas y cosas a mejorar, aparte del parado del equipo que se va a modificar, obviamente, con el retraso de Eriksen a la posición de Wanyama, que no había jugado bien, Jaime. Y Eriksen sí había levantado bastante el nivel de lo que fue el partido de la ida. Después Llorente vuelve al campo, termina de hacer bien el calentamiento y ya entra rodado, con mucha confianza, Jaime, una cosa de locos. No, creo que perdió 1 o 2 duelos aéreos. Y, y a partir de ahí, el Ajax comenzó a retroceder, comenzó a dudar de su fútbol y el Tottenham, en ese lapso donde está tratando de meterse en el partido, se encuentra con 2 goles en un espacio de 3 minutos. Es que ese es el golpe anímico, ¿no? No es el golpe del marcador, es el golpe anímico, la seguidilla de los goles. Pero me parece que coincides con esa versión que tenía yo de que por primera vez lo vimos al Tottenham, perdón, al Ajax con cierto temor o con ciertas dudas o con cierta duda de decir, ok, esto que estamos haciendo realmente nos va a funcionar en los 30 o 40 minutos que faltan o vamos a tener que hacer algo diferente. Porque el Tottenham, el Ajax, siempre vino de atrás Uh -huh. en las eliminatorias de Champions, contra la Juve, contra el Madrid, es decir, siempre se vio en una obligación de ir a buscar el partido, y yendo a buscar el partido lo encontró y lo ganó con sobra de merecimiento, pero claro, ahora le tocó manejar el partido, y me parece que ahí es donde, no sé si esa inexperiencia o esa frase hecha de decir, saben hacer una sola cosa, pero la hacen muy bien, y el día que no necesitan esa cosa, les cuesta, pero ahí es cuando ya creo que a todos nos entró esa sensación de que podía fisurarse el Ajax. Había la posibilidad de que el Ajax se le escape esta final. Sí, sí, sí. A mí me quedó clarísimo que si el Ajax pasaba, iba a pasar muy tocado, porque, porque la pasa muy mal en el segundo tiempo, Jaime. O sea, entre primer partido, en 135 minutos de fútbol, creo que el Tottenham disparó, o sea, partido entero de la ida y primer tiempo de la vuelta, 12 veces al arco, de los cuales 3 remates habían ido entre palos, 1 al poste. De esos 3 de... 2 de esos 3 habían sido en el primer tiempo de hoy. El del palo también. En el segundo tiempo consigue 18 remates. Llega a tener un índice de posesión en un lapso del 70%, casi 69%. Y eso lo consigue con un adelantamiento masivo, con esa agresividad que marcaba Pochettino y que me parece que habían mostrado en la cancha, pero no habían tenido la suerte de embocar al gol, porque también se encontraron con un Onana que creo que es el jugador que una vez más, como pasó con Ter Stegen, como pasó con Alisson, mantenía a un equipo dentro de la eliminatoria. Y bueno, Onana ya no pudo alcanzar el balón en la gran jugada de Lucas Moura del 2-1, pierde la pelota en la jugada del 2-2, aunque más que nada es el error de que ahí se le va encima de John y no consiguen despejar ninguno de los dos, le vuelve a caer a Moura. Pero claro, todos esos revolcones, sobre todo el del segundo gol, es por la presencia de Llorente. Y el Ajax empezó a defender muy mal cuando tuvo que marcar al Español, Jaime. Sí, es que él cambia. Para ir cerrando con el tema Aparte de que coincido en lo de lo anímico se palpaba en el segundo tiempo. El Ajax no supo cómo negociar, como le pasó ayer al Barça, no supo cómo negociar la situación de tener que cerrar el partido, de tener que reacomodarse después de lo que el rival hizo y de presentar una alternativa de juego. Es allí donde estos equipos que son muy frontales, que quizás sean un poco ingenuos, se ahogan. Y eso fue lo que le pasó a estos dos hijos del fútbol de Johan Cruyff. Se ahogaron los dos.
Bueno, la final soñada por los cruyffistas era Ajax-Barcelona y no va a llegar ninguno de los dos. Lo discutíamos, no me acuerdo si fue en un podcast o por teléfono, Vizca, y decíamos, lo mejor que le ha pasado al Tottenham en los últimos partidos fueron los cambios obligados, o los cambios. Ujú. Eso habla bien o mal del entrenador y teníamos dudas porque, claro, si la variante te mejora, quiere decir que lo inicial no estuvo del todo bueno. Pero si repasamos y nos vamos al partido con el City en la ida, los cambios del Tottenham le dieron una vuelta de tuerca a lo que pasaba en el partido aquel día en la vuelta, en el segundo tiempo frente al Ajax en la ida y hoy el cambio de Llorente. Y creo que Pochettino al final tiene mucho que ver en el correctivo, por obligación o por convicción que tomó, la decisión que tomó y cómo eso potenció a su equipo. Yo estoy de acuerdo con eso, de que Pochettino tomó todas las decisiones correctas después de haber tomado algunas incorrectas. También estoy de acuerdo en algo, no sé cómo lo verá Jaime, me parece que él se fue encontrando con ciertas referencias y con ciertos futbolistas cuyo rendimiento, sobre todo en algunos momentos importantísimos de la serie contra el City, caso de Son, caso de Eriksen, eh, caso de Moura, De Lloris. de Lloris, de Llorente, le fueron dando situaciones puntuales que al entrenador lo hicieron un poco leer eso que estaba ocurriendo y tener que rectificar. Y eso me parece que para los entrenadores es muy sabio, porque hay que ser pragmático para poder dirigir en el fútbol de hoy. Y después, bueno, yo quiero destacar la entrega de futbolistas que tienen que jugar en distintas posiciones, como Eriksen, como Ali, como Sissoko. Eh, y aún yo creo que la carta de Llorente, Jaime, era una movida desesperada. Sí fue respaldada con un movimiento táctico, con un reajuste táctico, pero fue una movida desesperada que le termina saliendo muy bien porque cumple el doble efecto. Le funciona al Tottenham y hace que el Ajax se achique. Aunque el Ajax también tuvo oportunidades en el segundo tiempo como para marcar un gol más. Una fue al palo, la otra fue desviada de Ziyech. Y ya, claro, cuando el Ajax iba en la transición ofensiva, Jaime, a mí no me daba la sensación de que era ese equipo seguro que, por ejemplo, atacaba y revolcaba a la Juve o al Real Madrid. Es que se vio en esos minutos, para mí los últimos 5 minutos son de descontrol total. No es lo mismo cuando tú contraatacas buscando un gol que cuando tú contraatacas obligado a que termine en gol. Y ahí es donde empiezas a equivocarte, donde aparece Lloris, donde aparecen los postes. ¿Viste? A mí me queda algo de esta Champions, y hablo en general. ¿Cómo queda fortalecida la imagen del entrenador y la imagen del entrenador líder? Porque los equipos que han pasado y los que se han quedado anímicamente son el reflejo de su entrenador. Y eso desde lo emotivo. Y después estamos hablando de que Klopp y Pochettino han llegado a la final de la Champions con Origi y con Lucas Moura, sin sus Ujú, mejores hombres, ujú. contagiando esa energía que ellos transmiten a su equipo. El partido de ayer fue netamente anímico, la remontada de hoy es netamente anímica, sin desmerecer todos los otros condimentos, y creo que la imagen del entrenador y la importancia y el rol del entrenador, estos dos caballeros lo han dejado totalmente claro y fortalecido. Sí, estoy de acuerdo. Es la reivindicación de Liop, perdón, de Klopp y Liop es otro. sí, y la reivindicación no, la confirmación de lo de Pochettino. Pochettino va en busca de su primer título como entrenador. Eh, Ten Hag recién consigue su primero el fin de semana en la Copa de Holanda y Klopp es un entrenador que no ha ganado lo que se me ha merecido de acuerdo a lo que ha conseguido y ha construido con sus equipos. Para mí tiene mucho más mérito el Dortmund de Klopp que este Liverpool, porque este Liverpool es hecho con mucho dinero, sí, con muy buenas decisiones de mercado, pero tiene un respaldo de dinero muy grande. Lo que también tiene en común Liverpool y Dortmund son las aficiones, aparte del entrenador que coincide en ambos casos. Pero yo creo que aquello tuvo más mérito y por eso
aquella final del Dortmund, y hemos hablado de esto, Jaime, en reiteradas oportunidades, es un paralelo a las finales de Simeone con el Atlético de Madrid. Esto no, esto ya es hecho con otro presupuesto. Y lo de Pochettino está dentro de esa línea, un clase media que llega a la final de la Champions con un presupuesto limitado. Sí, vos me dirás, el club gastó 1.400 millones de libras en la ciudad deportiva nueva y en el estadio nuevo. Perfecto. Pero el último refuerzo, querido Jaime, de Mauricio Pochettino es Lucas Moura en el mercado del año pasado, pagado Regalado. 28, pagado 28 millones, que creo que, no sé, la mitad de lo que lo pagó el Paris Saint-Germain, pagado por 28 millones 400 de euros al Paris Saint-Germain. Ese es el último jugador por el cual el Tottenham desembolsó dinero. Cuando hablábamos y decíamos, el Tottenham nos debe una gesta histórica, porque digamos era el único clase media de Europa que no nos había dado una gesta histórica. Y cuando hablamos de los clase media era Tottenham, Dortmund y, y Atlético de Madrid. Bueno, los tres han llegado a la final de la Champions en los últimos años. Sí. Los tres. Es más, han estado en 4 de las últimas 6. No es poca cosa. No es poca cosa. Habla de los modelos de gestión, habla de la capacidad de los entrenadores, habla del potenciar jugadores. Y para mí lo más destacado acá es que los dos equipos que han llegado a la final tienen un jugador emblema o dos jugadores emblema y ellos no estuvieron en gran parte de la eliminatoria. Es decir, Son juega la vuelta, Kane no juega ninguno de los dos, Salah juega la ida, Firmino no juega ninguno de las dos y esos equipos se dieron modos de sacarse de encima al Barcelona y a la revelación de la temporada, el Ajax. Para ir cerrando, Vizca, estamos lejos de la final, estamos lejos, falta mucho y a estos equipos les va a ser un poco más largo. Lo que tienen en común es que no tienen que disputar ninguna copa inglesa y que este fin de semana que termina la Premier ellos no van a tener fútbol hasta el 1 de junio para ponerlos en una situación igual de aquí hasta el final y que seguramente llegará Kane a ese partido, llegará Mohamed Salah y por supuesto Firmino. Sí, sí, la posibilidad de los entrenadores de recuperar. Van a tener 20 días entre el último encuentro y la final. 20 días donde el Liverpool podrá salir con todo lo que tiene. Quizás pueda jugar Kane, quizás. Yo lo vi Y correr muy bien hoy día, Kane, no sé cómo lo viste tú. bueno, corrió muy bien, pero bueno, tendrá que también, por ahí, no sé, por ahí aparece en el banco de suplentes y va a jugar 30 minutos en el encuentro frente al Everton del domingo, no lo sé. Todavía le falta un punto o la combinación con el resultado que no sea tan favorable al Arsenal para no perder el cuarto lugar, pero es un partido ese contra el Everton que el Tottenham tiene que jugar para mí con todo el mejor equipo que tiene, recupera también a la Mela, que entra bien al partido también, Jaime. Eso son las cosas que al entrenador lo tienen que dejar muy satisfecho. Que vos pongas un jugador y que ese jugador no entre tibio. Ben Davis entra lo mismo, entran a comerse la cancha. Llorente entró a comerse la cancha. Bueno, pero no me voy a desviar del tema. Le tiene que ofrendar al público del estadio, del barrio de Tottenham, le tiene que ofrendar esta final y tiene que salir con una nota alta de la liga frente al Everton, con un triunfo, con un empate y probablemente con la presencia de Harry Kane en el terreno. Sí, me parece que ha sido una semana impresionante la que hemos vivido y bueno, ya tendremos tiempo para seguir desglosando, pero la verdad son casi las 10 de la noche en el este de los Estados Unidos. No sé qué hora es allá en Amsterdam, Vizca. Las 3:35 del jueves. Bueno, y teníamos todas las ganas de hablar de estos partidos y compartirlo con ustedes, así que hemos grabado este podcast para ustedes y que ya vamos a seguir hablando de la definición de las ligas, de la Champions y de todo lo que nos queda por definir en este mes de mayo y principio de junio. Así que nada, Vizca, me parece que a descansar un poco. Sí, señor. Y Jaime, hoy estaba reflexionando en el final del partido y haciendo una especie de recolección
de todos estos momentos, de todas estas imágenes, de todas estas sensaciones. Y ¿sabes qué? Me queda la sensación, más que nunca, de que el fútbol en estos 2 días se ha vuelto, si se quiere, si se me permite, más infinito aún. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que eh, la primera reacción que tuvimos cuando conversamos ayer es tremendo lo que fue ayer. Y me parece que hoy día cuando hablábamos no podíamos creer que se repitió. Es decir, esta Champions, Vizca, el Real Madrid-Ajax, el Juventus-Atlético de Madrid, el Juventus-Ajax, el Manchester City-Tottenham, cómo el mismo Liverpool le va y le gana y le remonta al Bayern Múnich y lo elimina en su propio estadio. Yo no recuerdo una Champions con esta magnitud de partidos en todas las instancias. Todas las Champions tienen un partido especial, un partido destacado, pero venimos desde los octavos a este ritmo de emociones. La final no sé qué esperar. Pero bueno, ya hablaremos de la final. Es un tema que también ya hemos ahí tocado rosadito, o sea, de roce, muy, muy tangencialmente. Es la primera Champions con VAR, Jaime Macías. Y me voy y te dejo en la despedida de Fútbol Infinito. No, es la primera Champions con VAR. Se vino un cambio de ciclo. En fin, vamos a seguir saliendo temas que los vamos a hablar más adelante, Vizca. Encantado, como siempre, y bueno, ya nos veremos en persona. Hasta la próxima. Un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado aquí en Fútbol Infinito. Un saludo a todos, nos volvemos a encontrar.